nosotros tenemos lo que se llama tiro parabólico o tiro oblicuo, ¿sí? Es la composición de dos movimientos, que es un MRU y un MRV. El MRU siempre va a estar respecto del movimiento horizontal, ¿sí? O sea, lo que me está diciendo que la velocidad que yo voy a tener en el movimiento horizontal siempre va a ser constante. Mientras que en el movimiento vertical se va a comportar como un tiro vertical. ¿Por qué? Porque esto va a ascender y después desciende. Y ahí es donde va a aparecer la gravedad, ¿sí? Entonces, de entrada sabemos que el tiro parabólico es la composición de dos movimientos, de un MRU y un MRV. Ahora, si yo voy a la velocidad, ¿sí? Yo sé que la velocidad la puedo descomponer en una componente en X, que es la horizontal, y una componente en Y, que es la vertical. Por el teorema de Pitágoras, yo sé que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Por lo tanto, yo puedo saber cuál es la velocidad sabiendo cuál es la velocidad en X y la velocidad en Y. ¿Sí? Con esta fórmula de acá. Ahora, por trigonometría, ¿sí? Siendo este un triángulo rectángulo, yo sé que el seno de este ángulo va a ser el cateto opuesto, que es la velocidad en Y, sobre la velocidad. Mientras que el coseno va a ser el lado adyacente, que en este caso es velocidad en X, sobre la velocidad. Si yo despejo, yo tengo que la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad por el seno del ángulo, mientras que la velocidad en X va a ser la velocidad por el coseno del ángulo. Siempre fíjense dónde está el ángulo. En general, siempre va a responder a esto, pero si le llegan a cambiar el ángulo o la forma del tiro, fíjense cómo va a estar la composición de la función trigonométrica. ¿Sí? Ahora bien, la idea acá es que ustedes tienen un objeto y ustedes lo lanzan como una piedra. Así. Así. Cuando ustedes lanzan esa piedra, que en este momento tendría acá una altura inicial que no lo señalé, en este valor en particular, que esto sería un h inicial, ¿sí? Que es lo mismo que I inicial, porque estoy trabajando respecto del eje de la Y, ¿no? Yo lanzo esa piedra. Entonces, la componente horizontal siempre se va a mantener. ¿Por qué? Porque ahí no tienen ningún tipo de aceleración que afecte el movimiento. Cosa que no sucede con el movimiento vertical. ¿Por qué? Porque en el movimiento vertical ustedes tienen la gravedad. Y la gravedad lo que hace es tender a que el objeto caiga. Entonces, si ustedes lo lanzan con una determinada velocidad, la gravedad, ¿qué va a hacer? Va a ir frenando ese objeto a medida que va ascendiendo hasta que llega a la altura máxima. ¿Sí? Cuando llega a la altura máxima, ustedes no tienen la componente en Y de la velocidad. Por lo tanto, la velocidad va a ser toda la componente en X, velocidad en X en ese punto, ¿sí? Y ahí, cuando yo tengo que la velocidad en Y es igual a 0, yo sé que estoy en la altura máxima. Cuando paso este momento, empieza a caer el objeto. La velocidad en X se sigue manteniendo, es la misma. A pesar de que el dibujo por ahí me salió un poquitito más largo uno que otro, la idea es que la velocidad en X es la misma. Pero no la velocidad en Y. La velocidad en Y empieza a crecer. A medida que va transcurriendo el tiempo y que va cayendo, la velocidad en Y cada vez es mayor. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hagan los ejercicios, tienen que tener en claro que es la composición de este movimiento y de este movimiento. Ahora bien, si yo me paro sobre este momento acá, en este momento acá, ¿yo qué tengo? Que este tiempo va a ser lo mismo respecto de X que respecto de Y. Sí me va a modificar respecto de la posición. Va a tener una posición respecto de X y va a tener una posición respecto de Y. Pero el momento, el tiempo, tanto en X como en Y es el mismo. ¿Por qué? Porque esto depende de tanto el movimiento en X como el movimiento en Y. Sigo avanzando.
Cuando llego acá, pasa lo mismo. Este tiempo 2 es el mismo para la posición horizontal x2 que para la posición vertical y2. Y acá está disminuyendo la velocidad. Cuando yo llego acá, ¿no? Lo que les había dicho antes, yo tengo que toda la componente de la velocidad en x es la velocidad. Ahora bien, si esto hubiera sido a ras del suelo, fíjense que acá yo les puse la línea punteada, yo sé que si esto fuera el suelo, cuando lo lanzo de acá hasta acá, la velocidad en x va a ser igual que al comienzo. Y la velocidad en y va a ser la misma, pero cambiada de signo. ¿Por qué? Porque el sentido es inverso. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando llega acá, la componente empieza a cambiar. Tiene la misma dirección, pero en sentido contrario. Acá el sentido es hacia arriba, acá el sentido es hacia abajo, pero la componente es la misma. Por lo tanto, esto de acá y esto de acá es lo mismo, y esto es lo mismo que este cambiado de signo. Sigue bajando el objeto. ¿Y qué es lo que pasa? Sigue manteniéndose la velocidad en x, pero sigue aumentando la velocidad en y. ¿Sí? La única complicación que ustedes van a tener en lo que es tiro parabólico o tiro oblicuo, como se lo llama, es que se den cuenta que el tiempo es símil tanto para el movimiento vertical como para el movimiento horizontal, que es una ayuda que ustedes van a tener. Respecto de los datos, lo que van a tener que hacer es encontrar los valores. Pero acuérdense siempre que lo único que van a tener en común respecto del MRU y el MRV es esto. Tiempo final menos tiempo inicial. Esto es lo único que es común a ambos movimientos, para que ustedes puedan trabajar. ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿Algo que no se haya entendido que quieren que les diga nuevamente? Yo sí entendí. Bien. ¿Y el resto? Están mudos. Profe, si yo quiero sacar la velocidad, ¿cómo tendría que hacer? Bueno, yo te voy a dar el dato, yo te puedo dar por ahí el dato de esta velocidad o te puedo dar el respecto de x o de y. Eso va a depender según el ejercicio que vamos a ir haciendo. Pero todo te lo tenés que basar en esto de acá, respecto de la velocidad, sabiendo qué componente es la que vos tenés y obviamente que en función de eso es que vas a buscar la fórmula que se adecue a tu necesidad. Ok.